irme, yo sé bien a dónde estoy. Y si Él viene hoy, sé que con Cristo me voy. Parado firme, sé que sin Él nada tengo. Ya no vivo ya para que crezca en yo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, hermanos. Reciban por favor un cordial saludo de mi parte. Continuamos con nuestro devocional de Éxodo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta noche por el tiempo que nos permites estar aquí reunidos, Dios mío, para escuchar tu palabra. Damos de antemano gracias por tu presencia, Señor, y porque tu bendición se extiende sobre nuestra vida, Padre Santo. Rogamos, Señor Jesús, que nos des entendimiento, nos des sabiduría, Padre Santo, y hables a nuestro corazón. Que permitas que nuestros ojos, Señor, nuestros oídos espirituales sean abiertos y estén atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre Santo. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos, Señor, y declaramos, Señor, tu bendición y tu presencia en este lugar, Señor, y en el lugar donde mis hermanos se encuentren en este momento, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendito eres, Señor. Amén. Por favor, acompáñenme con su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 9 en el Antiguo Testamento. Cuando lo tenga, diga amén. Vamos a estar abordando en un sentido general acerca de 3 de las 10 plagas que Egipto está sufriendo para la liberación de Israel. Por favor, siéntense en la libertad de poner pausa donde esté para poder leer esto completamente, ya que estaremos dando en virtud del tiempo los versículos más elementales o más esenciales para el entendimiento de este devocional. De acuerdo. Primeramente, Éxodo 9, versículos del 1 al 4. El Señor le ordenó a Moisés que fuese a hablar con el faraón y le advirtiese: así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlo ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además, el Señor fijó un plazo y dijo: mañana yo, el Señor, haré esto en el país. Éxodo 9, del 8 al 9 dice: entonces el Señor les dijo a Moisés y Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que las arroje Moisés en el aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Finalmente, en Éxodo 9, del 13 al 19 dice: el Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle: así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a reenviar al grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso, mañana a esa hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se ponga bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. Dios quiere liberar a Israel. En un primer momento, las plagas, como parte de uno de los más importantes pasajes de la historia de los israelitas, de la historia de la Biblia, de nuestra historia, habla de los azotes y las heridas que traía Dios a Egipto para al fin liberar a su pueblo. Un pueblo que había escuchado el clamor de un Dios que en ningún momento los había abandonado. ¿Qué es lo que significa para Israel estas 3 plagas? ¿Qué es lo que significa que hay una plaga en la muerte del ganado, que hay una plaga en úlceras en la piel y que haya una plaga de granizo con rayos? Algunos mencionan con fuego. Menciona que había llegado el momento para pasar al otro lado. Éxodo 9 menciona o inicia de esta manera: el Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiese. En tanto la plaga de las úlceras inicia: entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón:
Y la plaga de granizo, dice, el Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente. Estamos hablando de la quinta, sexta y séptima plaga, después de la de las ranas, los mosquitos y los tábanos. Pero es específicamente lo que le ordenó Dios a Moisés hacer, o Aarón en su momento, lo que tiene relevancia para el pueblo de Israel, para Egipto y aún para nosotros el día de hoy. Dice en cuanto a la plaga del granado: así dice el Señor, Dios de los hebreos. Y también dice en la plaga del granizo lo mismo: así dice el Señor, Dios de los hebreos. Hay un artículo en el periódico del País, un periódico español, siempre que hay noticias del Medio Oriente, en tanto bombardeos de palestinos e israelíes, acerca de cuáles son los términos específicamente que debían ser usados en cuanto a israelí, hebreo, israelita y judío, ya que no son los mismos y no deberían considerarse o tomarse a la ligera. Y lo primero que nos menciona es que un israelita es como un mexicano o un español. Se refiere a una nacionalidad y el término surgiría hasta el momento en el que se crea el Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, no nos hace más referencia que de dónde viene esta persona, dónde ha nacido esta persona. Pero los términos judío, los términos hebreo y los términos israelitas tienen más alusión inmediatamente a lo que es el contexto bíblico. Y solamente están diferenciados al ser sinónimos, porque son sinónimos, en el momento en el que aparecieron cada uno de ellos. En un primer momento aparecería el término de hebreo, en un segundo momento aparecería el término de israelita y en un final momento aparecería el término judío. Pero bueno, dejemos estos últimos dos para otro momento y concentrémonos en el primero. Hebreo se entiende a partir de su etimología como el que cruzó al otro lado. Y se refiere a la historia de Abraham. Abraham, como uno de los hijos de Sem, hijos de Noé, había vivido con su padre, con sus hermanos, en una región de caldeos. Pero es hasta el momento en que Dios lo llama que tiene que cruzar para entrar a la tierra que Dios le había prometido, la tierra de Canaán. Así ganándose el nombre de hebreo, el que cruzó. ¿Y por qué esto es importante? Porque el día de hoy, para nosotros como cristianos, así como en su momento para el pueblo de Israel, a manos de los egipcios, significa: así dice el Señor, el Dios de los que cruzamos. En su momento a Canaán, y para nosotros, para los que cruzamos de una vida de Egipto a una vida nueva, una vida en Cristo. Y es que entendamos que Egipto significa esclavitud. Prosiguiendo con esto, antes de tratar de desenglosar todo, entendemos lo siguiente: deja ir a mi pueblo para que rinda culto. ¿Cuál es el lado que Dios está poniendo el pasar de un lado al otro? Está diciendo o nos está llamando de pasar de esclavitud está pasando a servirle. Otras traducciones como la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente y la ESV en inglés menciona a adorar, a relacionarnos con Dios. Permite que mi pueblo se pueda relacionar con Dios. Claro está que los israelitas no es que no estuviesen relacionándose con Dios, simple y sencillamente que había llegado el momento de ser libres de aquello que los ataba completamente. ¿Por qué? Porque se encontraban en un mundo caído, así como nosotros el día de hoy. Pasamos entonces de esa esclavitud a un mundo de libertad. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Los dioses egipcios, normalmente antropomórficos con forma de hombre, también tenía mucho que ver su religión con ciertos animales. Por ejemplo, veneraban lo que era a los toros y a los escarabajos en específico, como evidencian los jeroglíficos. Y por tanto, la muerte repentina de un momento a otro de parte de un extranjero era una afrenta. Pero Dios haría y hacía distinción.
Dios estaba no solamente terminando con el poder del faraón, viendo cuál era la autoridad más fuerte a prevalecer, sino también lo estaba haciendo en que Él era el Dios más fuerte. Ahora, el Señor había fijado un plazo. Mañana yo, el Señor, haré esto en el país. Ya con anterioridad en la plaga de las ranas podemos ver en Éxodo que el faraón había solicitado a Moisés que intercediese ante el Señor para que se detuviese la plaga. Moisés le preguntó cuándo quería que intercediese y el faraón contestó que inmediatamente, el día de mañana. Y es la respuesta misma que Dios está dando, como un duelo de autoridades que podemos estar presenciando. Pero esto tiene que ver más allá para nuestra vida el día de hoy. Dejar ir a mi pueblo para que me rinda culto. Cuando venimos a Jesús, nosotros estamos sumidos en una esclavitud. En una esclavitud que tiene que ver con nuestra familia, malas relaciones, tiene que ver con nuestros amigos, también malas relaciones, tiene que ver con nuestro trabajo, no se da el ancho, no nos satisface, tiene que ver con nuestra vida en sí mismo, no tiene sentido. Pero Dios mismo, cuando hemos aceptado a Jesús, nos ha llamado a cruzar al otro lado. Pero también nos ha llamado a que muera el ganado que es de Egipto. Es decir, todos aquellos ídolos y dioses que atesoramos en nuestro corazón. Jesús lo dice como los tesoros celestiales. Así que cuando volvemos a leer este pasaje, si te niegas a dejarlos ir reteniéndolos a nuestra vida, si nos negamos a dejarlos ir y seguimos reteniéndonos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados del campo. Todo aquello que habíamos considerado importante y trascendente iba a morir en nuestra vida. Dios no puede tener un lugar especial dentro de nuestra sala de ídolos o dentro de nuestra sala de prioridades. Dios tiene que ser la sala de prioridades. Ahora bien, ese era un ataque a la religión de Egipto. Ese era un ataque a su forma de hacer, pero también era un ataque a su economía. Era un ataque con lo cual se sustentaban. Y puede ser que muchas de nuestras prioridades al día de hoy, como lo evidencia esta pandemia de coronavirus, una prioridad puede ocupar el lugar que Dios tendría. Tengamos por seguro también que Dios ha de fijar un plazo como con el faraón, para que nuestro ganado que no está dentro de Israel, dentro de los que cruzaron el río, dentro de los que son hijos de Dios, ha de morir en su momento. Ahora bien, prosiguiendo la plaga de úlceras, podemos entender que el Señor se refirió a Moisés y Aarón para con el faraón. Pero esta vez no hay una mención de yo el Señor, el Dios de los hebreos. Simple y sencillamente les dice: tomen de un horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. El polvo de este horno significaba todos los dolores y todas las penurias por las que había atravesado el pueblo de Israel. En esos hornos tenían que calentar, hornear, por así decir, los ladrillos para la construcción y las obras que tenían que hacer como esclavos. Pues bien, este mismo polvo de horno que los había oprimido y tantas veces lacerado iba a herir a los egipcios en esta ocasión, como un simbolismo de que las heridas que habían infligido los egipcios iban a ser también infligidas hacia ellos, iban a ser devueltas como una ley de cosecha y de siembra. Pero también en el versículo 11 del capítulo 9 nos menciona: los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. ¿Qué nos dice esto, aunque parezca insignificante? Pues bueno, que anteriormente en el desarrollo de las plagas y en cómo Dios mostraba las señales a través de Moisés, el faraón se había valido por traer a sus sacerdotes, a sus magos, a sus hechiceros, para que conjuraran los mismos sucesos que ellos. Podemos ver esto en Éxodo 7 del 11 al 12, en el versículo 22, en Éxodo 8 versículo 7 y versículos 18 al 19, cuando hablamos por ejemplo de la vara de Moisés comiéndose las otras dos varas de los magos,
magos, cuando hablamos de cómo los magos también conjuraron sangre dentro del agua, cómo hicieron aparecer ranas, etcétera. Pero había sido en este momento, y también en la de los mosquitos, que los magos habían afirmado, lo dice la palabra del Señor en Éxodo 8:18, los magos recurrieron a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios. Ciertamente la autoridad de Dios era mayor para desenvolver milagros. Pero ¿qué es lo que nos refiere también este versículo para nuestra vida cristiana? Además de la justicia que Dios ha de traer en su momento para nuestra vida. Los actos, nuestros actos tienen una respuesta. Y esos actos a veces pudiesen caer en brujería, con todo cuidado de la palabra. Hablamos de brujería como esos actos demoníacos que tienen que ver con conjuros, rituales que tienen que ver con, no con Dios, sino con los entes del enemigo. Pero también un autor nos menciona, William Paul Young, nos menciona que la brujería no solamente tiene ese problema, sino que tiene un problema de fondo. Y el problema de fondo es que persiste una necesidad de una relación de control de una persona a otra, porque por medio de transacciones, por medio de intercambios, por medio de conjuros podemos obtener ciertas cosas. Y con Dios no se trata de esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en tener fe o comportarnos de cierta manera para también tratar de coaccionar a Dios para una o ciertas cosas? Pues bien, esos actos no van a traer más que pesar a nuestra vida. La plaga de granizo. El Señor le había ordenado a Moisés madrugar al día siguiente para alcanzar al faraón y decirle: este es el momento en el que yo, Dios de los hebreos, otra vez de quienes han cruzado, de quienes han llegado conmigo, ha de venir el grueso de mis plagas. En todas las plagas, las 10 plagas, a pesar de que consideraríamos como la tajante, el remate, la más importante, la muerte de los primogénitos, solamente Dios se refiere a la plaga de granizo como la más grave. Y es la más grave porque el simbolismo que tiene el granizo, si en un primer momento hablaba de los ídolos, de los dioses, de las prioridades que no son Dios, en un segundo momento de nuestras acciones y nuestras actitudes equivocadas para con Dios, iba a hablar de nuestra propia soberbia. Porque dice de esta manera: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti, contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto. Pero la situación no queda ahí solamente. A pesar de ser la plaga más intensa, más grave de todas, también era la única plaga en la cual los egipcios podían librarse sin que el faraón cediese. ¿A qué me refiero? Dice Éxodo 9:19: ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. El 20 seguido dice: algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados, pero otros no hicieron caso de la palabra de Dios y dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. La plaga de granizo no es otra que la plaga de la soberbia y el ego del faraón. La plaga de que es realmente su mano, su corazón endurecido en cada una de las plagas, lo que está trayendo el mal a Egipto. Porque en cada una de ellas, como nos testimonia el Éxodo, Israel fue librado. Pero también en este momento había una oportunidad para que los egipcios fuesen librados. Tenían que temer, tenían que reconocer la palabra del Señor. Éxodo 9, del 13 al 36, la plaga del granizo, nos habla de una herida, de un azote contra nosotros mismos.
Y todas ellas tienen un común denominador y es la soberbia. La soberbia, un pecado que normalmente se acostumbra a confundir con el orgullo, es considerado por algunos como el principio o la base de todos los demás pecados. La soberbia engaña y endurece el corazón. Y aún los creyentes caemos en este tipo de soberbia, creyendo que los impíos, como solemos llamarlos erróneamente, o los no cristianos, tienden más soberbia y orgullo que nosotros, porque después de todo nosotros nos hemos rendido. Pero como dice Jerry Bridges en su libro Pecados Respetables, seguimos atesorándolos de manera diferente. Y lo peor es que es uno de los problemas que podemos ver en otros, pero no podemos ver en nosotros mismos. ¿Qué es la soberbia en sí? La soberbia es nuestra autosuficiencia. Pensar que somos autosuficientes en todo, cuando en Cristo se nos ha llamado a ser dependientes en todo. Así que, ¿cuál es el sentido de esta última plaga en nuestro devocional? Que hay los hijos de Israel, los hebreos, los que han decidido caminar con Jesús, con Dios realmente. Hay los que temieron y reconocieron que fueron egipcios y guardaron tanto a ellos como a sus esclavos, como a sus animales, y los que siguen su vida. Cuando el mundo se detiene, cuando el mundo se cae, cuando nuestras prioridades parecen desvanecerse y nuestros héroes ya no están. Cuando nuestros actos en un principio no tan malvados, pero terminan siéndolo, se nos regresan. Y cuando estamos atravesando la peor de las tormentas, nuestro peor error es endurecer nuestro corazón. Al final de esta plaga, el faraón llama otra vez a Moisés y le dice: esta vez reconozco mi pecado, en el versículo 27. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir, pero rueguen por mí al Señor que truenos y granizo los hemos tenido de sobra. Y de nueva cuenta el Señor responde a través de Moisés: en cuanto yo salga de la ciudad, le contestó, elevaré mis manos en oración al Señor y cesarán los truenos y dejará de granizar. Tan pronto como Moisés dejó al faraón, en 33 más adelante, y salió de la ciudad, elevó sus manos en oración al Señor, y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar y de llover sobre la tierra. Pero en cuanto vio el faraón que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado. ¿Cuál es nuestra soberbia? ¿Cuál es nuestro orgullo como cristianos? Creemos ser muy justos, pensamos tener la doctrina correcta, somos muy exitosos, aún declarados en el nombre de Jesús. ¿O es que somos de un espíritu independiente? Es decir, nosotros desenvolvemos, nosotros entendemos la palabra mejor que nadie. Nuestra soberbia, el peor pecado de la soberbia, la peor cosa de la soberbia es que nos niega una relación real con Dios. Pero ¿cuál es la solución? Santiago 4:6 nos dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los soberbios. Hemos recibido gracia, hermanos. Vivamos en ella. Permitamos que las misericordias, los juicios de Dios, los azotes de Dios puedan abrir un camino de parte de nuestro corazón hacia el de Dios. Porque el de Dios está presente. Ezequiel 36:26 para nuestra esperanza nos dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré de un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne que sienta. Que esta sea nuestra oración, hermanos. Dios les bendiga.